Desde hace siglos, el ser humano ha intentado predecir el futuro, y figuras como Nostradamus son referencia en estos temas. Se le considera autor de más de 1000 profecías. Según sus seguidores, Nostradamus predijo el ascenso de Adolf Hitler, los bombardeos atómicos sobre Hiroshima, el asesinato del presidente estadounidense John F. Kennedy y su propia muerte. Pero, ¿puede el hombre realmente predecir el futuro? En 1966, el Dr. John Barker descubrió que cientos de personas habían soñado con una tragedia en un pueblo minero. Tras ello, decidió investigar sobre las premoniciones. El 20 de octubre de 1966, Ethel May Jones, de 9 años de edad, le dijo a su madre que debía contarle el sueño que había tenido. Era un sueño importante, le dijo ella. He soñado que cuando iba a la escuela ya no estaba. Algo negro le había caído encima. Al día siguiente, la niña asistió al colegio situado en Aberfan, un pueblo en Gales del Sur, en el que la minería de carbón era su principal actividad económica. Eran las 9:15 de la mañana. Los alumnos se preparaban para el inicio de sus clases. Este era el último día antes de las vacaciones. Las luces del colegio comenzaron a centellear. Se escuchó un ruido muy fuerte, como si un jet estuviera volando sobre la escuela. Se trataba de una avalancha negra que arrastraba rocas, casas, árboles y agua. 500 toneladas de carbón se derrumbaron sobre el pueblo, causando la muerte de Ethel y 139 personas más, la mayoría de ellos niños. El psiquiatra John Barker fue uno de los tantos que asistieron a observar la tragedia al día siguiente. Los padres que habían perdido a sus hijos estaban parados en la calle, parecían aturdidos y desesperados. Ante una tragedia semejante, las reacciones eran normales. Lo que resultó más curioso fue cómo el psiquiatra fue descubriendo a lo largo de los días posteriores cientos de personas que habían vaticinado el suceso, pero nadie lo había creído realmente. Ethel no fue la única niña que predijo su muerte. Desde el 19 de octubre, estos sueños sobre oscuridad empezaron a extenderse por todo Gales, especialmente entre las mujeres. En la víspera del desastre, otro niño de 8 años llamado Paul Davis había dibujado figuras excavando la tierra y debajo había escrito las palabras "The End". El problema con estas predicciones, como suele suceder, es que no se habían tomado en cuenta hasta después de la catástrofe, por lo que era muy difícil para Barker distinguir si se habían dado antes o después. Pero Barker no era un simple creyente de las anécdotas paranormales. Era un médico, había estudiado medicina en Cambridge, pertenecía a una gran generación de psiquiatras que trataban de transformar los hospitales mentales de Gran Bretaña. Así que decidió poner un anuncio en la sección de ciencia de un periódico de Londres, el Evening Standard. En él preguntaba si alguien había experimentado una auténtica premonición antes de que cayera carbón sobre Aberfan. Llegaron cartas de cientos de personas que habían soñado con la catástrofe. Una mujer incluso comentó que había sido invadida por un olor terroso que reconoció como el de la muerte. Barker se sintió especialmente atraído por un grupo de 7 personas, cuyas premoniciones iban acompañadas de síntomas físicos y mentales. Incluso postuló la existencia de un síndrome previo al desastre. Este era experimentado por estas personas, las cuales tenían sensaciones corporales antes de eventos importantes o emocionales. Una sensación como la que describen algunos gemelos, que dicen sentir el dolor del otro aunque se encuentren a kilómetros de distancia. Una de esas personas era Kathleen Middleton, la cual aseguraba haber vivido experiencias premonitorias desde pequeña. Al comunicarse con el psiquiatra, Middleton comentó que durante la madrugada del 21 de octubre de 1966, despertó ahogándose y jadeando con la sensación de que las paredes se derrumbaban. En las semanas siguientes, Barker convencería a Charles Winter, el editor del periódico Evening Standard, para que abriera una oficina de premoniciones. Durante un año,
Se invitaría a los lectores a enviar sus sueños y presentimientos que serían comparados con los eventos reales. En las primeras 48 horas, recibieron más de 20 avisos. La oficina tuvo su primer gran éxito en la primavera de 1967. Alan Hercher, uno de los videntes de Aberfan, telefonó a Barker para predecir un accidente aéreo sobre las montañas. Hay 124 personas, posiblemente 126, le dijo a Barker, quien tomó notas durante la llamada el 21 de marzo. 30 días después, un avión de pasajeros que transportaba 130 personas intentó aterrizar en Nicosia, la capital de Chipre. Debido al mal tiempo, se estrelló contra una colina. Murieron 124 personas al momento del accidente. 2 más murieron más tarde. Caitlin Middleton y Alan Hercher se volvieron las estrellas del experimento. Para el otoño de 1967, ambos predijeron un accidente ferroviario en una línea que se dirigía a Londres, y el 5 de noviembre ocurrió uno de los accidentes ferroviarios más grandes de la historia del Reino Unido. Se trataba del accidente de Heather Green, donde 49 personas perdieron la vida luego de que un tren se descarrilase al sudeste de Londres. A principios de 1968, los dos videntes estrellas soñaron que la vida de Barker corría peligro. El 18 de agosto de 1968, el doctor sufrió una hemorragia cerebral y falleció camino al hospital, poniendo fin a sus investigaciones. Pero esta clase de premoniciones no ha sido la única herramienta para intentar predecir el futuro. Hace una década, el académico estadounidense de origen ruso, Peter Turchin, predijo en un artículo de 2010 en la revista Nature que el año 2020 iba a ser un año atroz. Y no solo eso, sino que también ve muy probable que 2021 coloque a las sociedades occidentales al borde del abismo. En opinión de este hombre, que poco a poco ha ido ganando el respeto de la comunidad científica, el periodo de inestabilidad política en Estados Unidos, sobre todo, podría conducir a un colapso violento del sistema. Incluso, el 12 de febrero de 2017, publicó en su perfil de Twitter que la aguda crisis sistemática podría conducir a una guerra civil. Turchin insiste en que su trabajo no se basa en intuiciones ni conjeturas, sino en un sofisticado modelo matemático que procesa datos de los últimos 10.000 años de historia y los somete a un análisis para tratar de identificar patrones significativos. Él cree haber identificado al menos uno de esos patrones. Cada 50 años se produce en los Estados Unidos un largo periodo de inestabilidad y violencia política. Ocurrió en las décadas de 1870, 1920 y 1970, y al parecer, los acontecimientos de 2020 le han dado la razón a la teoría en la que viene trabajando desde 2001. Por otro lado, en estos momentos en Estados Unidos se lleva a cabo el mayor experimento académico de inteligencia colectiva. Se llama The Good Judgment Project y está patrocinado por el gobierno de Estados Unidos a través de una de sus agencias de inteligencia. El programa ha ido reclutando y seleccionando a los que llaman superpredictores, personas con reconocida precisión en el proyecto haciendo predicciones. Se sabe que hasta ahora participan 120 personas, las cuales han demostrado habilidades predictivas sorprendentemente precisas sobre distintos temas. ¿Hasta dónde llegarán estos estudios? ¿Se puede realmente pronosticar el futuro? Déjanos tus comentarios. Si te gustó el video, suscríbete, comparte y dale like.